Buenas tardes, jóvenes, espero se encuentren bien. El día de hoy nos reunimos para continuar con los contenidos de filosofía común y empezar ya a trabajar el tema de qué es lo real. Recordemos que en la clase anterior hicimos una introducción con respecto a qué era lo real, ¿cierto? Y ustedes estuvieron viendo el objetivo, de qué se trataba, etc. ¿Ya? El día de hoy nosotros vamos a empezar a trabajar en torno a un texto de Platón que tiene que ver con la realidad, ¿ya? En este caso es la alegoría de la caverna o el mito de la caverna, ¿ya? A lo mejor ustedes lo han escuchado en alguna oportunidad. De hecho, creo que a principio de año yo se los mencioné. Hoy día yo se los voy a leer y se los voy a explicar, ¿ya? ¿Por qué los vamos a leer y los vamos a explicar? Porque la idea es que quede claro y que podamos ir aplicándolo al tema de la realidad, ¿ya? Entonces, vamos a partir, lo voy a ir leyendo. Esto obviamente yo se los voy a adjuntar, ¿ya? Dice la alegoría de la caverna de Platón. Después de eso proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate, hombres de una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí, y miran solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos. Y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, justo al cual, imagínate un tabique construido de lado a lado, como un biombo, que los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan hombres que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera, y de diversas clases, y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros, pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos o unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces se dialogarán entre sí. ¿No te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tiene enfrente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí, y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados. Es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver al cuello y marchar mirando a la luz. Y al hacer esto, todo sufriera y a causa del encadenamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que ha visto antes eran fruslerías y ahora en cambio está más próximo a lo real? ¿Vuelto hacia otras cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultad y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podrían percibir
por considerar que estas son realmente más claras que las que se le muestran? Así es. Y si la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar a la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado, y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse a poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras, las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente pienso, podría percibir el sol no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí en su propio ámbito. Necesariamente. Después de lo cual concluiría al respecto al sol, que es el que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que después de todo esto arribaría a tales conclusiones y se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente ahí y de sus entonces compañeros de cautiverio. ¿No piensa que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto, respecto a los honores y elogios que se tributaban unos a otros y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más honrados y poderosos entre aquellos? ¿O más bien no le pasaría como Aquiles de Homero y preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre o soportar cualquier otra cosa antes de volver a su interior modo de opinar y aquella vida? Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes de soportar aquella vida. Piensa ahora esto. Si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos de las tinieblas al llegar repentinamente del sol? Sin duda. Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran en ese estado y se acostumbraran a un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera que de él que por haber subido hasta lo alto se habría estropeado los ojos y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos a la luz, ¿no lo matarían? Si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo, seguramente. Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente se ha dicho, comparado la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Compara por otro lado el ascenso y contemplación de las cosas de arriba en el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando, y que sí lo que deseas oír. Dios sabe si esto realmente es cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que hay dentro de lo cognoscible se ve al final y con dificultad es la idea del bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al Señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría, tanto en lo privado como en lo público. Comparto tu pensamiento en la medida en que me es posible. Esto es un extracto de La República, el libro 7 de Platón. ¿Ya? En esta alegoría de la caverna o el mito de la caverna, que también es llamado, Platón le habla a Glaucón, como ya dijimos o como ya leímos, e intenta ir explicando una situación que ocurre en una caverna,
ya como acabamos de leer, donde lo único a lo cual tenían acceso estos prisioneros que estaban cautivos, amarrados y sin mover sus cabezas porque estaban encadenados, era a ver las sombras de las personas que se movían y que tenían utensilios, porque se veían las sombras porque había una como fogata, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría, decía Platón, si uno de ellos pudiera salir? Si uno de ellos pudiera ver la luz del sol, si uno de ellos pudiera conocer lo real, ¿ya? Porque para ellos la caverna es su realidad. Entonces, ¿qué pasaría si uno de ellos pudiera desatarse y pudiera salir de esta realidad y ver la realidad real, ¿ya? O ver lo que existe afuera, conocer lo que existe afuera. Platón hace como una analogía con el mundo de las ideas, ver lo inteligible, llegar al bien, ¿ya? ¿Qué pasaría? Lo más probable es que sus ojos se verían dañados por el sol. Y lo más probable también es que si él volviera a contarle a sus compañeritos lo que ocurre afuera, sus compañeritos lo tildarían de loco. Y lo más probable es que quisieran matarlo. ¿Por qué? Porque él vio cosas que los otros no tienen acceso, ¿ya? O que los otros no quieren acceder. No quieren hacer el esfuerzo de desatarse de estas cadenas y poder llegar a lo real, poder llegar al conocimiento, ¿ya? Esto muchas veces es aplicado a distintas épocas y a distintos lugares de la vida. Por ejemplo, se dice que Platón también intentó hacer una analogía con lo que le ocurre a Sócrates. Entonces este hombre que sale de esta caverna sería Sócrates, que logra acceder al conocimiento. Y cuando trata de que el resto, es decir, sus compañeritos de caverna o la gente que rodea a Sócrates en Grecia, cuando trata de que el resto conozca lo que hay afuera, conducirlo hacia el conocimiento real, mostrarles la realidad, la sabiduría, ¿qué es lo que hace la gente? Es matarlo, burlarse de él, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué hacía Sócrates? Tratar de que el resto se diera cuenta de que podía acceder por sí mismo al conocimiento, ¿ya? Entonces, cautivo que se libera, muchas veces se dice que lo que quería expresar Platón también es Sócrates, ¿ya? O trata de hacer esta dualidad entre dos mundos, que es el mundo terrenal, el cual sería la caverna, y el mundo inteligible, que sería el mundo del conocimiento, el mundo que está afuera, donde alumbra el sol, donde nosotros podemos acceder a este conocimiento mismo, ¿ya? También se aplica a la actualidad, que la idea es que usted pueda hacerlo por medio de la actividad que vamos a realizar a continuación, ¿ya? Recordemos que el objetivo de esto estamos analizando qué es lo real. Entonces, a partir de esta alegoría, a partir de este mito, nosotros vamos a llegar a conclusiones con respecto a la existencia y a la realidad, obviamente según Platón, ¿ya? Yo de todas formas les puse un link de YouTube por si a alguien no le queda claro la alegoría de la caverna, que sale explicado, ¿ya? Si tienen alguna duda puede consultar ese link que se encuentra al final del texto de la alegoría. ¿Qué es lo que usted va a tener que realizar con respecto a la alegoría de la caverna? En una primera instancia va a tener que buscar qué significa la palabra alegoría. ¿Qué relación tiene con el concepto de símbolo? ¿Ya? Para que entendamos por qué se llama alegoría de la caverna. Número 2. Identificar los símbolos centrales de la alegoría. Por ejemplo, los prisioneros, el fuego, el sol. ¿Cuáles son los símbolos que marcan ciertas situaciones dentro de lo que nosotros acabamos de leer y de explicar? Interpretar cada símbolo. ¿Qué representa? Por ejemplo, ¿qué representa el sol? ¿Qué representa el fuego? ¿Ya? ¿Y qué nos dice de la realidad? ¿Qué nos dice de la realidad el sol? ¿Qué nos dice de la realidad el fuego? ¿Qué nos dice de la realidad los prisioneros? Los prisioneros no una banda musical, sino que los que estaban ahí en la caverna, ¿ya? Número 3. En la caverna contemporánea, es decir, en nuestra caverna, en nuestra realidad. Letra A. Según Platón, ¿qué es lo real? Si usted tuviera que aplicarlo a la actualidad, este texto, ¿qué sería lo real? Letra B. ¿Por qué la caverna no representa totalmente lo real? ¿Y por qué a lo mejor lo de afuera sí es la realidad? Piénsalo. Letra C. ¿Cómo se opone Platón al sentido común?
Pensemos nosotros que lo que ocurre en la caverna sería el sentido común, que es lo que todos aceptamos como real, sin saber lo que hay más allá. ¿Ya? ¿Cómo se opone Platón al sentido común? Letra D. ¿Qué analogías se pueden establecer entre la caverna y el problema del mundo actual? ¿Cómo nosotros podríamos aplicar esta caverna en el mundo actual? ¿Cuál sería nuestra caverna? ¿Cuál sería el mundo real? ¿Qué situaciones vivimos donde se ve esta dualidad? Letra E. ¿Cómo se podrían representar la virtualidad y las redes sociales dentro de la alegoría de la caverna? ¿Qué símbolo representarían las redes sociales? ¿Las representarían? A lo mejor las redes sociales serían la realidad, o serían la caverna, o serían las sombras. Piénselo. Y número 4, representar gráficamente la escena, ilustrando conceptos e ideas. Puede ser un mapa mental, puede ser un dibujo, puede ser un esquema u otro. ¿Qué es lo que me importa a mí? Que usted explique la escena que se acaba de leer. Usted explique la alegoría o el mito de la caverna de manera gráfica, no un resumen. ¡Qué fome! No, de manera gráfica, ya sea un dibujito, ya sea una esquemita con colores, los símbolos que representan, no sé. Creatividad, trate de utilizarla. Esta actividad debe ser entregada el día viernes 7 de agosto. Por favor, no trabaje en esto en el receso. Por lo mismo está fijada para el 7 de agosto, porque nosotros volvemos del receso el día 5. Si usted quiere trabajar, puede trabajar este jueves y este viernes o el mismo miércoles, ¿ya? Y de vuelta del receso puede trabajar el miércoles, el jueves y el viernes. No durante el receso. El receso, si usted está al día, es para descansar, ver películas, estar con su familia, etc. Aproveche el tiempo. Yo sé que han tenido mucho que hacer. Así que por favor no realice actividades en el receso. Estas actividades no son para el receso. Por eso tienen una fecha posterior. ¿Ya? Eso, espero les haya gustado el texto porque, como dije, es un texto bastante antiguo, pero que se puede aplicar a todas las épocas y es uno de los más famosos de Platón porque resume más o menos sus ideales, ¿ya? Espero lo amen tanto como yo y forme parte de su literatura y los motive a leer La República de Platón. Ya, que tengan muy buena semana, por favor descanse en el receso, disfrute con su familia y que tenga muy buen día. Cuídese, no salga de su casita. Chao, que estén bien.